Decime cuando arranco y empezamos. Hola, buenas tardes. Bueno, en esta nueva etapa vamos a hablar un poco lo que es el trauma extrahospitalario, por ahí un poco lo que debemos hacer a la llegada o encontrar un accidente o X causa que pueda ocurrir. Primero tenemos que aclarar lo que es el trauma en sí. Pasamos a la otra diapositiva, donde tenemos una definición de trauma. Estas son extraídas, son varias definiciones que hay. Sacamos dos solamente para ver y cómo estamos en el tema de trauma. ¿Qué es el trauma? Trauma es todo lo que, resumiendo de distintas definiciones, el trauma es todo lo que le ocurre al organismo, ya sea físico o psicológico. Y cuando hablamos de psicológico, decimos el trauma. Trauma puede ser una herida cortante, un golpe, pero el trauma solamente no es herida cortante o un golpe. Trauma es todo lo que nos genera directamente al organismo un daño. Y el primer daño que tenemos que solucionar es el nuestro. O sea, de tanto asistir a traumatismos, a heridos, a distintas causas, nosotros nos estamos generando un trauma también. Y si no lo tratamos, es un tema que nos va a generar un problema mucho más adelante. Hablamos de estrés, hablamos de todo lo que nos pueda llegar a ocurrir en nuestro trabajo, en el día a día. Eso lo tenemos que tratar. ¿Y cómo se trata? Primero, por supuesto, tratar de que todo lo que nosotros estamos trabajando, haciendo, ya sea desde atender de un paro cardiorrespiratorio, de atender una fractura, nos van generando situaciones que si no nosotros no lo hablamos directamente, por ejemplo, con nuestros compañeros, puede generar un trauma después de tanto acarrear cosas y tener muchas cosas en la cabeza, no decirlas, no evaluar un problema con nuestros compañeros directamente es lo primero que podríamos hacer para evitar tener un trauma mucho más adelante. Que quede claro que trauma, definiciones, hay muchas. Puse dos, pero directamente resumiéndolo, trauma es todo lo que genera daño a nuestro organismo, ya sea físico o psicológico. Seguimos con la nueva diapositiva. Y lo primero que hacemos, desde un accidente de tránsito, porque todo se basa, dicen trauma y ya lo asociamos con un accidente de tránsito. El accidente de tránsito se trata igual que en cualquier otra forma, en el sentido de que yo voy a asistir a un accidente, a un herido, o directamente en una guardia donde me ingresa un paciente, yo tengo que tener la certeza de dónde trabajar y cómo trabajar. Primero tenemos que tener la seguridad de la escena, o sea, poniéndonos en situaciones, me ingresa un paciente a una guardia y ese paciente viene armado, por ejemplo, ¿yo puedo ir a asistirlo? No, porque no tengo la seguridad de esa escena. O sea que yo voy a tener que tener una buena seguridad de la escena para poder actuar. Primero está la vida de quien asiste, después está la vida del que está herido. Primero tenemos que tener la seguridad de que yo puedo trabajar con ese paciente o puedo trabajar en un accidente de tránsito. Se delimitan zonas. La zona roja es donde está o el accidente o el paciente traumatizado. Desde un accidente hasta una herida de arma de fuego o una persona que está caída en la calle, yo también tengo que tener la seguridad de que en la zona roja donde está ese paciente no voy a tener las preguntas, disculpen, no lo aclaré, las preguntas lo hacemos a lo último, así no nos dispersamos y lo charlamos un poquito si quieren.
La seguridad de la escena es todo eso, o sea, donde está el paciente es la zona roja. Si esa zona roja, una persona caída, haciendo un ejemplo, está cruzándole un cable por encima o por debajo del paciente, yo no voy a poder asistir porque yo no sé trabajar, por ejemplo, en electricidad. Tienen que venir las personas capacitadas para esto, para poder hacer una, una escena segura. O sea que cuando yo tenga la escena segura, recién voy a poder tratar de ir a asistir a ese paciente. Y no hablamos solamente de un cable de alta tensión o baja tensión, hablamos de accidentes de tránsito donde yo voy a asistir al paciente y no tengo, por ejemplo, parado el tránsito, es una zona insegura, recién voy a poder asistir cuando el tránsito esté parado. Por ejemplo, entonces, que se entienda, la zona roja es donde está el paciente y donde yo tengo que acudir. La zona amarilla es, por supuesto, donde tiene que prevenir y donde trabaja lo que es el personal de seguridad y demás personal que nos da la escena segura a nosotros que vamos a asistir a ese paciente. La zona verde, por supuesto, es toda la zona donde van a estar supuestamente las personas que puedan ayudarnos o los curiosos también pueden estar en esa zona. Se entiende hasta ahí que zona roja es la zona insegura, zona amarilla es la zona de prevención o la zona donde personal de seguridad, por ejemplo, nos hace un vallado de todas las personas que puedan ingresar o familiares o curiosos para que yo pueda trabajar tranquilo. En esta imagen se ven que yo tengo que tener seguridad, no solamente con el tema de electricidad, cuando voy a asistir en un accidente de tránsito, ver que ese vehículo no esté perdiendo combustible, que no esté en marcha, que no haya fuego, que no haya humo, porque por supuesto corremos riesgo de que ese auto o se incendie o explote. Por ejemplo, está la imagen del perro y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el perro? El perro generalmente es uno de los problemas comunes que tenemos a la hora de asistir a alguien, porque o puede hasta incluso venir en el auto, como generalmente viajan con animales, o esa persona está caída en su casa y el mismo perro cuida a su dueño. O sea, no puedo asistirlo hasta que ese animal esté fuera del alcance de nosotros y fuera del alcance de su dueño. ¿Se entiende? Bien, vamos a lo que es la hora de oro. La hora de oro se dice que es desde el momento que ocurre el accidente hasta que el paciente llega al lugar donde va a ser asistido. Esa hora de oro es la hora donde yo tengo que asistir a esa persona y tengo que tratar de darle los primeros auxilios, las primeras asistencias para que ese paciente dure esa hora donde llegue al hospital y en el hospital se le hagan todos los estudios y las atenciones necesarias y avanzadas que necesite. Esa hora de oro es desde que ocurre el accidente hasta que termina en un hospital o en un showroom en el caso de que sea una emergencia grave. Tenemos la atención en el campo, que es la atención que brindamos nosotros al llegar al lugar. Por supuesto, evaluamos toda la escena, como ya lo hablamos normalmente, evaluamos la escena, si la escena es segura, ingreso, atendemos al paciente, vemos qué es lo que tiene, qué puede haber tenido, o sea, hacemos un índice de sospecha, porque hay veces que el paciente no tiene signos visibles, pero hacemos un índice de sospecha, por ejemplo, en un accidente. Si chocó de frente, si chocó de costado, o sea, hacemos un índice de sospecha de qué lesión puede tener el paciente. En el caso de un herido de arma de fuego, arma blanca, hacemos un índice de sospecha de qué daño puede haber dañado o ese proyectil o la herida de arma blanca. La atención durante el traslado es muy importante porque una vez que yo lo tengo arriba del móvil, tengo que evaluar si ese paciente sigue con los signos normales o se están alterando, o si hacemos una segunda evaluación. Evaluamos primera vez en el lugar, segunda vez en el traslado, y controlar de que esos signos vitales no empeoren o mejoren.
Eso vamos a tener que ir controlándolo cada 5 minutos para poder ver si la dificultad respiratoria, si ha tenido una dificultad respiratoria, si mejora, si empeora, si con lo que yo le estoy haciendo está mejorando o se está manteniendo. Y la atención en el showroom, nosotros directamente decimos que nosotros entregamos un paciente y no entregamos un paciente, seguimos asistiendo a ese paciente. Yo lo entrego, dice, y me desligo de la situación. No, yo entrego a ese paciente y tengo que contar al que me recibe, o sea, al médico que me recibe el paciente, contarle cómo fue la cinemática del trauma, qué chocó, contra qué chocó, con qué les dispararon, si tenía el arma blanca, cómo era el arma blanca, posible profundidad de las heridas, posible fractura, posibles traumatismos, si desvaría, si no desvaría, si tiene dificultad respiratoria cuando yo lo asistí, si no la tiene, si empeoró durante el traslado. Así yo tengo que entregar al paciente para que el médico que me lo recibe tenga también un índice de sospecha de lo que pueda llegar a tener ese paciente y actuar en ese caso. Ahí cuando ya llegamos y miramos a las víctimas, con todo lo que le estoy diciendo, el índice de sospecha, la cinemática del trauma, o sea, ¿qué hacemos? Miramos a la víctima que lo rodea. ¿Por qué miramos que lo rodea? Porque vemos el tema de la seguridad de la escena, lo que hablábamos anteriormente. La seguridad de la escena es lo primordial. Cuando dice tratar de percibir ruidos y olores, en bomberos se trabaja mucho este tema porque ellos trabajan con lo que es productos químicos y están capacitados para atender a esos pacientes. Por ahí tenemos que interiorizarnos un poquito más sobre lo que son productos peligrosos para sentir qué tipo de olores o ruidos sentimos, porque hay veces que hay crepitaciones, por ejemplo, en tanques que transportan líquidos, no sabemos qué es lo que transporta y hay que tener muchísimo cuidado, seguridad en la escena. Los olores también, porque los distintos líquidos producen olores y nos pueden dar ese índice de sospecha de que probablemente tengan una carga peligrosa para nuestro organismo. El planear un escape de salida rápida siempre, no solamente en bomberos, policía y ambulancia, tiene que tener no solamente una entrada rápida, sino salida rápida del lugar. ¿Para qué? Si en el caso que yo tenga que retirarme rápido, saber y tener una vía libre. En el caso de que yo asista a un paciente que está grave, también una salida rápida y libre. Y el escenario que es cambiante y dinámico, sí. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar a un accidente y no pasa nada. No pasa nada hasta que empieza a perder líquidos, por ejemplo, y ya se transforma en una escena insegura. O sea que es cambiante y dinámico. O puedo llegar en una escena insegura donde explotó el auto y yo lo que voy a tener que hacer únicamente es quedarme porque esa situación de gravedad, una explosión de un auto, por ejemplo, tengo que esperar a que alguien llegue para que actúe sobre ese siniestro. Seguimos. Bueno, tema triage. El tema triage está un poco charlado bastante para mi gusto, porque en el triage nosotros tenemos que ver qué paciente es verde, qué paciente es amarillo y qué paciente es rojo. El rojo es el paciente grave. El paciente amarillo es el paciente que puede ser asistido en el término de 1 a 6 horas. Y el paciente verde es el paciente que puede ser asistido hasta dentro de 24 horas. Muchos van a escuchar que se dice de distintos cursos donde toman el que va a hacer el triage, es el encargado de quedarse a hacer el triage para derivar después a cada paciente. En el caso de que sea rojo, hay veces que te dicen, el que pueda caminar, que venga conmigo. Ese es un verde. El que me escuche, que levante la mano. Ese es un amarillo. Y por supuesto, los rojos los voy a tener que ir a ver yo porque no se movieron o no levantaron la mano, por ejemplo. Hay muchas maneras de hacer un triage.
en un accidente. Muchos han escuchado que se utiliza lo que es la parte de las tarjetas verde, amarillo y rojo, donde se le colgaba al paciente en el cuello o se le colocaba la tarjeta sobre el cuerpo del paciente. También se escucha que utilizan fibrones donde le marcan la frente con la letra, ¿sí? Verde, amarillo o rojo. Están un poquito en discordia. Lo que sí debe ser y capacitado la persona que va a hacer el triage. La persona que va a hacer el triage tiene que estar capacitado en observar a una persona y tratar, en base a la cinemática del trauma, al accidente que ocurrió y a los parámetros, colores, forma de respirar, por ejemplo, para detectar si ese paciente puede ser un amarillo o puede ser un rojo, o directamente un verde. O sea que lo que sí debe hacerse es un triage. ¿Para qué? Para no llenar los hospitales, por ejemplo, en el caso del showroom, donde, por ejemplo, acá en Santa Fe tenemos showroom en el Cushen, tenemos showroom en el Iturraspe, pero de trauma, por ejemplo, óseo, tenemos únicamente en el hospital Cushen, donde nos asisten, y si llevamos 15 accidentados, el triage lo van a tener que hacer en el hospital. Por supuesto se va a hacer un triage en el hospital, pero nosotros también debemos hacer uno para llevar al paciente y derivarlo a distinto hospital, o Cushen, o Iturraspe, o otros hospitales de menor complejidad. Bueno, y esto es importantísimo con el tema de cuando arribamos al lugar, que tenemos que hacer una evaluación, el A, el B, el C y el D. Y se suma el E también, que hacemos en una segunda evaluación. Cuando evaluamos al paciente, lo primero que debemos hacer y ver es cómo respira y si respira. En el caso de que ese paciente respire, debemos seguir con otra cosa. La vía aérea está permeable. Si me está hablando, por ejemplo, si ese paciente yo no lo voy a auscultar, por ejemplo, si ese paciente me está hablando, me está diciendo, me duele, sácame, algo así como decir, el paciente ya sé que está respirando y está consciente, por ejemplo. En el caso de que tenga una respiración dificultosa, tendremos que ver qué puede haber ocurrido, si tiene un traumatismo de tórax, si tiene un traumatismo a la altura del cuello, ¿sí? O también traumatismos graves en el cráneo. Eso también puede dificultar la respiración de un paciente. Hacemos una vía aérea que esté permeable, una buena ventilación si es que la tiene, y si no, tratar de ayudar para que esa vía aérea esté permeable, y es lo primordial en este sentido. Nosotros tenemos el paciente que está respirando, por lo tanto todavía tenemos pulso, puede estar disminuido o no disminuido, pero tenemos una vía aérea permeable, es lo primordial en un trauma. Recuerden, trauma no es solamente una herida cortante o un accidente de tránsito, pueden ser muchísimas cosas, ACV, hipoglucemia, hiperglucemia, todo puede ser un trauma. Pero en este caso hablamos de una evaluación donde yo evalúo primero vía aérea, si tiene una buena ventilación, y después pasamos a la circulación. La circulación, decimos, tiene buen pulso, tiene mal pulso, eso es un tema de circulación. Ahora también, cuando yo digo circulación, yo tengo que evaluar si tiene heridas cortantes, si está perdiendo sangre, o si ese paciente está deshidratado. Entonces vamos a tener que ver los signos y síntomas de una deshidratación, por ejemplo, que son casi parecidos a lo que es una hemorragia. Si es hemorragia interna, si es hemorragia externa, por eso tenemos que hacer una buena evaluación, no solamente una primera evaluación, sino una segunda evaluación, donde yo voy a tratar de ver si
después que tiene la vía aérea permeable, que tiene circulación, vamos a evaluar si tiene heridas cortantes que puedan agravar ese problema. Por eso es que es dinámico el tema de asistir a un paciente. Puedo tener el paciente estable, pero en cuestión de minutos ese paciente puede estar en código rojo para que ser asistido, ¿sí? El estado neurológico, ¿de qué va a depender? Cuando yo empiezo a preguntarle al paciente, ¿cómo te llamás? ¿Te acordás qué pasó? ¿Qué día es hoy? Preguntas sencillas y simples, donde yo ya con eso yo voy a evaluar si el paciente está consciente o desvaría en su respuesta. No sabe qué día es hoy, no sabe qué le pasó, no sabe si iba o si venía, ¿sí? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo se llama? Todas esas preguntas nos van a hacer que de una buena evaluación en el caso de que tenga algún problema neurológico. Problema neurológico no les estoy hablando solamente de una ACV, sino un golpe en la cabeza que nos puede generar que tenga un trauma cerebral, pero no una ACV, por ejemplo. Puede tener una hipoglucemia donde también desvarían y en cuestión de segundos empiezan a normalizar. La segunda evaluación que hacemos, la exposición, por supuesto tenemos que ver que la exposición no hacerla o tratar de no hacerla en el lugar del accidente, en el caso de que sea un accidente. En el caso de que sean heridos de arma de fuego o todo lo demás, también no lo que deberíamos hacer la exposición del paciente. ¿Qué hacemos? La exposición es quitarle las ropas para ver si tiene herida de arma de fuego, si tiene herida de arma blanca, si tiene traumatismo, si tiene hematomas, abrasiones. Eso es una segunda evaluación ya minuciosa de todo lo que pueda llegar a tener el paciente. Por eso vemos nuevamente si se puede agravar o no la situación de ese paciente. Seguimos. Bueno, esto lo vamos a hablar, que es lo que dijimos trauma y lo que hacemos como primera instancia. Es muy importante desde que asistimos al paciente que yo tenga una vía aérea permeable, ¿sí? ¿Por qué? Porque como les dije antes, es lo que me va a oxigenar al paciente, va a oxigenar la sangre, va a hacer que esa sangre circule oxigenada, ¿sí? Y no hacer más daño. Nos vamos a dedicar un poquito más a lo que es la vía aérea en este tema, hasta que veamos cómo sigue después el paciente, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que tendríamos que tener, desde una guardia hasta en un móvil de emergencia. También tenemos lo que es centros de salud, que los centros de salud hoy en día a veces son atenciones primarias y por ahí no están equipados como para atender, por ejemplo, a pacientes con una herida de arma de fuego, con una herida de arma blanca, repito nuevamente, puede ser caído de altura, puede ser caído de un carro o distintas causas. ¿Qué es lo que pasa? Un paciente que tiene un traumatismo de tórax puede haber tenido pinchado un pulmón y si yo no tengo los elementos de ese paciente por ahí, no tiene la posibilidad de sobrevida que tiene en otro lugar. En una ambulancia generalmente están equipadas con todos los elementos necesarios para asistir a ese paciente. No solamente un collar, una tabla, aspiradores portátiles que puedo bajar desde el móvil. En el móvil también se tiene un aspirador que está en los paneles, pero en una guardia, en un centro de salud que no están equipados para asistencia en emergencia, por ahí se puede llegar a complicar. Pero bueno, tenemos que capacitarnos para suplantar lo que no tenemos. En este caso sería un aspirador portátil o un aspirador común que esté en los paneles de oxigenación y aspiración. Las sondas rígidas y sondas flexibles porque del paciente hay veces que tiene
está consciente, pero está con mucho sangrado o puede tener muchas secreciones o vómitos y yo tengo que aspirar. ¿Para qué? Para que ese paciente no se me broncoaspire. Y no estamos hablando solamente de un adulto, estamos hablando a veces de chicos que con el solo hecho de que yo aspire una secreción o leche o vómitos o mocos, ese paciente le salvamos la vida con solamente aspirarlo, ¿sí? Por eso es que vamos a hacer un poquito de hincapié en lo que es la vía aérea. Aparte de la vía aérea, tenemos que seguir haciendo evaluaciones del paciente, controlarlo cada 2 o cada 5 minutos para ver si ese paciente mejora o sigue desmejorando o se mantiene con los parámetros que yo lo vi. ¿Seguimos? Bien. Tenemos distintos casos de aperturas de vía aérea. En este caso nos vamos a posicionar en un accidente. Nos vamos a imaginarnos que tenemos un accidente. Por supuesto tenemos que abrir la vía aérea, pero con el control de la cervical, porque al yo abrir la vía aérea voy a poder dañar esa columna, ¿sí? En el caso de que sea un accidente de tránsito, un caído de altura o si caído de su propia altura. No generalmente tiene que ser de una altura máxima, ¿sí? Sino que solamente con la caída desde la propia altura hacia atrás podemos generar un traumatismo de cervical grave. ¿Qué es lo que debemos hacer? Tratar de colocar un collar si lo tenemos. Si no lo tenemos, tenemos que estabilizar a ese paciente. Estabilizar significa que yo debo abrir la vía aérea con el solo hecho de tirar la cabeza hacia atrás o hacer una hiperextensión para que esa lengua se desobstruya de la vía aérea. En el caso de la segunda imagen que está en dibujo, es la apertura del maxilar, que hace que yo abra un poco hacia afuera y hacia arriba y hace que se desobstruya, así como hiperextender la cabeza, hace que se desobstruya la vía aérea, que está obstruida en un paciente inconsciente, se obstruye la vía aérea, ¿con qué? Con la lengua. Pero recuerden bien, solamente cuando está inconsciente. Cuando está consciente, ese paciente puede desobstruir la vía aérea solo, porque está consciente y puede mover la lengua. Y no pasa lo mismo, por ejemplo, en el caso de una convulsión. En el caso de una convulsión, la vía aérea está permeable. Lo que puede llegar a hacer que esa vía aérea no quede permeable es con las secreciones que genera ese paciente, ya sea o porque se mordió la lengua, se mordió el labio, o la misma secreción de la saliva hace que se obstruya la vía aérea. En ese caso de convulsiones, yo tengo que rotar la cabeza, por eso tengo que hacer una buena evaluación de lo que pasó en ese lugar, perdón. Entonces, que les quede claro, en una convulsión la lengua queda dura, no se relaja, queda dura, no obstruye la vía aérea. Que saquen el mito de que colocamos un trapo, un palo o abrimos la boca como sea. No hay que abrir nada, simplemente rotarlo para que ese paciente siga respirando y que la secreción caiga por gravedad hacia el suelo. En el caso de que esté inconsciente es otra cosa, donde la lengua obstruye la vía aérea y yo tengo que desobstruirla con el solo hecho de hiperextender el cuello hacia atrás. ¿Seguimos? Bueno, en este caso vemos cómo desobstruimos la vía aérea con el solo hecho de hiperextender la cabeza, que quede mirando la boca hacia arriba en 90 grados en comparación a lo que es el piso, desobstruimos lo que es la vía aérea. La primera es la lengua obstruyendo la vía aérea y la segunda es extendiendo la cabeza y abriendo la vía aérea. ¿Seguimos? En el niño también pasa lo mismo. Lo que no tenemos que hacer en el niño es hiperextender la cabeza porque vamos a volver a
obstruir la vía aérea. Simplemente se hace una extensión, no una hiperextensión, porque el niño lo vamos a volver a obstruir. Se abre la vía aérea y si lo hiperextendemos, vuelve a cerrarse la vía aérea. Entonces, solamente hacemos una pequeña inclinación para que se pueda desobstruir la lengua. ¿Recuerdan que por qué es esto? Porque si yo hiperextiendo, los chicos generalmente tienen la cabeza en comparación a lo que es el cuerpo más grande. O sea que yo extiendo la cabeza, al ser mucho más cóncava atrás, hace que se vuelva a obstruir la vía aérea si yo lo hiperextiendo. Seguimos. Bueno, cuando hablamos de ventilación a presión positiva, ¿de qué hablamos? De que yo voy a tener que respirar por ese paciente, o sea, con un ambú, o sea, una bolsa, máscara con reservorio que hace que yo bolsee a ese paciente para que yo respire o haga que respire, ¿sí? Con elementos que tenemos en los móviles o en una guardia, por ejemplo. Hay otros elementos que utilizamos, por ejemplo, antes de lo que es una intubación. Generalmente, intubar a los pacientes es complicado y generalmente en la calle o en una guardia con pocos elementos a veces, por ahí es complicado intubar al paciente. ¿Qué es lo que se hace en la calle o en un centro de salud? Suplantamos esa intubación hasta que llegue un servicio de emergencia o que sea trasladado a un hospital en un showroom. Suplantamos todo esto con ¿qué? Con una cánula de Mayo, que es lo que hacemos, hiperextendemos la cabeza, colocamos la cánula de Mayo, ¿sí? Y bolseamos a ese paciente. En el caso de que tengamos a ese paciente con un índice de sospecha, por supuesto vamos a tratar de trabajar lo más parejo posible y trabajar con esa cervical que yo sospecho que tuvo un traumatismo. Por supuesto, si ese paciente corre riesgo en la vida, a como dé lugar yo tengo que tratar de trabajar y hacer la apertura de la vía aérea y por supuesto el RCP que viene a continuación de todo esto. En este caso vamos a tratar únicamente lo que es la vía aérea para después evaluar a ese paciente si seguimos con una intubación o suplantar lo que ya hicimos por la intubación. El bolseo con ambú y bolsa máscara con reservorio va a suplantar esta respiración que el paciente no puede hacer. El solo hecho de que yo coloque una cánula de Mayo, ya tengo la vía aérea permeable, ¿sí? Ya sé que ese paciente le va a entrar el oxígeno cuando yo empiece a bolsear, ¿está? Y no va a ser necesario intubarlo en ese momento, ¿sí? Porque yo voy a oxigenar a ese paciente, ¿para qué? Para que no se muera el cerebro, ¿sí? En los chicos generalmente, si estamos en un paro cardiorrespiratorio, generalmente y a veces los chicos más bebitos, con el solo hecho de que yo haga una buena ventilación, ese chico puede salir. Por supuesto que no haya pasado tanto tiempo. La vía aérea, por ende, es muy importante. Más allá de que hay libros que dicen que no tenemos que hacer únicamente las compresiones. Sí, no está mal, pero si yo tengo la posibilidad de hacer una vía aérea permeable, voy a aumentar ese índice o porcentaje de sobrevida de este paciente. ¿Seguimos? Bien, la cánula de Mayo, para colocarla, tenemos que tener la medida del paciente también. Hay veces que me preguntan, sí, pero si yo no tengo la medida o no me da, o es más grande o es más chica. Bueno, si es más chica, yo trato de igual de colocarla. ¿Para qué? Para desobstruir esa lengua que se cayó hacia atrás. En el caso de que sea más grande y no la introduzco tanto, para también hacer lo mismo. O sea, abrir esa vía aérea. Hasta que, por supuesto, llegue alguien que tenga los elementos o yo poder trasladarlo así como está ese paciente.
En el caso de que yo tenga las cánulas, se mide desde la comisura labial hasta el lóbulo de la oreja. Esa es la toma de medida para elegir cada cánula de mayo. ¿Seguimos? Bien. Ahí se ve cómo desobstruye la vía aérea una cánula de mayo. No está con la cabeza hiperextendida, pero desobstruye la cánula de mayo, desobstruye la vía aérea. A esto le sumamos que yo pueda hiperextender la cabeza, ese paciente, por supuesto, va a tener una buena vía aérea y bien permeable. ¿Seguimos? Bueno, la oxigenación del paciente dice desobstrucción de la vía aérea. Yo puedo colocar la cánula de mayo y ese paciente puede hasta tener un reflejo, estar inconsciente, pero tener un reflejo del vómito. Por eso es importante tener a mano el aspirador. En el caso de que estemos en la calle, debemos tener un aspirador portátil. En el caso de que estemos en una guardia, debemos tener las conexiones necesarias ya conectadas antes de que llegue ese paciente, preparados para cualquier cosa. No tenemos que esperar a que llegue ese paciente para poner a prepararme yo la conexión del ambú, la conexión de la aspiración, o sea, tener aspiración conectada y oxígeno conectado, por supuesto el ambú a mano para cualquier paciente, con distintas máscaras que son las que nos podemos llegar a utilizar. Generalmente en una guardia pediátrica son máscaras pediátricas de distintos tamaños y en adultos, máscaras de adultos con 2 o 3 tamaños adecuados para la cara del paciente. ¿Se entiende? Bueno, seguimos con esto. Hay formas de intubación. Por supuesto, la más conocida es la intubación con laringo, ¿sí? Y tubos endotraqueales. Estos tubos endotraqueales se introducen, ¿sí? ¿Para qué? Para asegurar la vía aérea. ¿Saco la cánula de mayo? A veces no. ¿Por qué? Porque ese paciente hace que en el caso de que en algún momento quiera o convulsione, cierra la boca y no me va a trabar el tubo. Entonces la cánula de mayo queda colocada después de una intubación. ¿Para qué? Para asegurar la vía aérea del paciente. ¿Qué nos asegura esto? Por supuesto, una vía aérea permeable. ¿Qué nos va a asegurar también? Que yo pueda meter medicación por el tubo del paciente, ¿sí? Esto nos asegura y es una buena opción para, en el caso de un paro cardíaco, por ejemplo, colocar adrenalina intratubo, que es una opción muy importante en el caso de que yo tenga el paciente intubado. Es una ventaja muy alta, ¿sí? También se coloca, después de una intubación, le colocan una sonda orogástrica. ¿Para qué? O nasogástrica para drenar lo que tiene en el abdomen y no complicar este tema, que sería una broncoaspiración en el caso de que salga tubo o no esté intubado y ese paciente vomite y no genere un problema a la respiración, o sea, en este caso, la broncoaspiración por líquidos estomacales. ¿Seguimos? Bueno, estos dispositivos no son los que hay en todos lados, son equipos nuevos, pero tienen una ventaja muy importante. En el caso de que esta dificultad respiratoria no tenga un médico o el médico no esté con tanta práctica en intubaciones, porque pasa generalmente, el médico que está en una guardia por ahí no es lo mismo que un médico que trabaja en un centro de salud y no está con tanta práctica en intubación. Entonces, ¿qué? Esto hace que podamos tener una vía aérea permeable y solamente como son máscaras con gel van introducidas como para introducir una sonda nasogástrica o orogástrica. Por supuesto se coloca por boca.
¿Qué hace este dispositivo? Hace que yo introduzca, donde haga tope, dejo, insuflo la perita que tiene en la punta y eso hace que obstruya el paso del líquido estomacal, ¿sí? Y únicamente deje una vía aérea permeable, ¿sí? Tengo una ventaja, sí, que la puede hacer casi cualquier persona que esté medianamente instruida en este tema, ¿sí? Introduciéndola, haciendo tope, insuflando y voy a tener una vía aérea permeable y segura, ¿sí? Después, cuando llevemos al paciente, puede ser que o se saque esa máscara y se intube al paciente en un showroom con todos los elementos necesarios y la gente práctica, ¿sí? Es una de las ventajas que tiene este dispositivo. ¿Seguimos? Esas máscaras también tienen tamaño, pediátrica y adultos, ¿sí? Son 3 o 4 tamaños que hay y por supuesto influyen en que yo pueda trabajar y trabajarlo bien. Esa línea que se ve ahí, esa línea negra, es la línea que va directamente cuando se posiciona la persona a colocar esa máscara, se posiciona detrás del paciente y en la línea media del tórax tiene que quedar esa marquita para hacerlo bien. O sea, es una guía más que tengo para asegurar esa vía aérea. Por supuesto, son dispositivos que no son muy baratos, pero se está empezando a ver por la ventaja de que yo aseguro una vía aérea rápida. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos. Después de todo, bueno, lo que hablábamos, las ventajas de intubación del paciente, que yo voy a tener, por supuesto, lo que yo voy a hacer en una intubación es tener una vía aérea permeable, proteger la vía de contenido gástrico y permitir un acceso también a la tráquea, para aspirar secreciones, ¿sí? Porque yo tengo una vía aérea permeable y puedo aspirar el tubo, ¿sí? O sea que yo intubo a ese paciente y en el caso de que ese paciente tenga muchísimas secreciones, voy con el aspirador y las sondas necesarias y flexibles, puedo aspirar a ese paciente haciendo que esa respiración que fue dificultosa mejore, ¿sí? O que yo haga que mejore con un bolseo, que tenga una buena entrada. Para instilar medicación, ¿sí? Y la medicación que pueden generalmente pasar por tubo se dice que es lana. ¿Y lana qué es? Lidocaína, adrenalina, naloxona y atropina. Por supuesto, en cursos avanzados esto puede cambiar o no, pero generalmente se colocaban o se colocan estos medicamentos por vía intratubo. Esa es la ventaja que tenemos cuando intubamos a un paciente. La ventaja de la vía aérea permeable, de colocar medicación, de poder aspirar directamente secreciones de la vía aérea, que estén obstruyendo, ¿sí? Y mejorar esa respiratoria o yo mejorar con el bolseo la respiración de ese paciente, la entrada y salida de aire. Bueno, dejamos algunas porque es un tema para seguirlo tratando y mucho más tiempo, pero hay cosas que pueden ser que generen dudas, hay otras cosas que pueden haber aclarado, pero generalmente lo que queríamos hablar es que el trauma es sencillo de actuar y de atenderlo, pero en el caso que yo tenga una capacitación. La capacitación es esto, es tratar de saber qué es el trauma, saber cómo asistirlo y saber que yo tengo que cuidarme primero, después del paciente. Por eso el tema de la seguridad de la escena, por eso el tema de que
tenemos que cuidarnos antes y durante la atención de un trauma. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar nuestro trauma también, que es a veces el que menos se trata. ¿Alguna una pregunta, alguna duda que tengan para ver si podemos aclararnos un poquito?